Gracias por estar con nosotros en esta edición del PON de la Tarde por Inspiro 88.1. Yo soy Roberto Carlos junto a Claudina Brin. Esto es el PON de la Tarde y a esta hora, Claudina, llega nuestro amigo, el licenciado Brian Colón, nuestro amigo consejero. Saludos, Brian, ¿cómo tú estás en esta tarde? Saludos, Roberto, saludos, Claudina. Estamos bien, gracias a Dios. Contento de estar otro lunes más acá. Bueno, veo un tema súper interesante. La ansiedad es algo que mucha más gente de lo que uno piensa, pues la sufre. Y creo que es bueno que nosotros sepamos entonces cómo reaccionar ante ella, ¿no? Claro, yo quisiera comenzar desde esa premisa. La ansiedad es algo que todo ser humano experimenta o va a experimentar a lo largo de su vida. Entonces, quisiera comenzar, ¿verdad?, trabajando algunos aspectos de unos mitos que hemos sobrellevado en la sociedad acerca de la ansiedad. Uno de los que escucho constantemente es que solo las personas con trastornos mentales, sufren de ansiedad. Esto es un mito porque la ansiedad no es otra cosa que una respuesta a nuestro organismo ante una situación amenazante que podamos estar viviendo. A esos efectos, toda persona en algún momento, como parte del paquete de lo que Dios nos ha dado, va a afrontar la ansiedad y no necesariamente tiene un diagnóstico de salud mental. Otro de los mitos que escuchamos es que cuando padecemos un trastorno de ansiedad, este se solucionará por sí mismo. Y eso es un mito, porque la realidad es que es importante que si esa ansiedad avanza o es prolongada por un tiempo, ¿verdad?, que denominamos fuera de lo común, esa ansiedad debe tratarse para que no se convierta en un aspecto patológico. Claro. Otro de los mitos que escuchamos es que la ansiedad hace que las personas pierdan el control sobre sí mismos. Y esto es falso, es un mito, porque se puede llegar a pensar que este trastorno, que las personas que lo padecen, ¿verdad?, pierden el control de sus emociones, pero no necesariamente ocurre así. Otro de los mitos es que la gente piensa que la ansiedad se va con el tiempo. También es un mito, porque esto raramente pasa. Incluso dicen los investigadores del tema de la ansiedad que muchas veces 10 años después que las personas están experimentando episodios de ansiedad es que deciden buscar tratamiento. Así que no se soluciona necesariamente por sí mismo, sino que conlleva un espacio de tratarlo, ¿verdad?, y atenderlo. Ahora, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad no es otra cosa, para todos los que están conectados, que ese sistema de alerta que tenemos en nuestro organismo ante situaciones que el cuerpo, el sistema nuestro considera amenazantes. Así que, por lo tanto, la ansiedad es un mecanismo universal. Todo el ser humano, Dios lo creó con este sistema de alerta donde reaccionamos de esta forma. ¿Para qué? Para combatir con eso que llega a nuestra vida, que nuestro organismo no estaba preparado para ella. Así que, por eso es que tenemos una reacción emocional, pero es natural, ¿no? Es parte del paquete. Sin embargo, ¿cuándo es mala la ansiedad? Cuando se sale, ¿verdad?, de proporción a niveles que realmente necesita ser atendida. O sea, ahora, realmente ansiedad en algún momento de la vida, en algún momento todos la vamos a enfrentar. Todos la vamos a enfrentar. Simplemente que hay veces que se nos sale de control y entonces hay un problema interesante. Sí, que ahí es que viene la pregunta, ¿cuándo entonces es mala la ansiedad? ¿Verdad? Y yo digo que para responder a esa pregunta es importante resaltar que es un trastorno. Cuando estamos hablando de un trastorno de salud mental, es una perturbación o un desorden, ¿verdad?, que altera el funcionamiento normal del ser humano. Ahí, cuando la ansiedad nos genera un comportamiento que no es normal en el ser humano, entonces podemos ir levantando esa banderita y decir, caramba, esto que siento no necesariamente me está haciendo bien y es algo que probablemente necesita, ¿verdad?, una intervención y atención mayor. Ahora, la gente dice, la ansiedad no es real, eso son changuerías, ¿verdad? Y la ansiedad en efecto es una condición real. ¿Por qué? Porque tiene un criterio de diagnóstico para ser atendida y tratada, y mal manejada puede tener resultados muy negativos. La gente dice, la ansiedad y el estrés es lo mismo. No, se parecen, tienen emociones similares, pero no son lo mismo, ¿verdad? Son respuestas diferentes en el ser humano y sus repercusiones para la salud también son distintas. Así que en lo que quizás sí se parecen es que es una respuesta automática del organismo ante una amenaza. La gente dice, la ansiedad desaparece sola, no necesitamos tratamiento para ella. Y en efecto hay personas que van a tratar con ella de manera que no van a necesitar la intervención de un terapeuta. Sin embargo, no todas las personas se pueden dar ese chance porque algo que pudiese haber sido
algo que se pudiese haber resuelto, de una manera quizás más corta, más breve, lo podemos prolongar para que llegue a otros niveles que no son los que queremos, ¿no? Las personas también piensan, si siento ansiedad, algo está mal conmigo. Y nos comenzamos a autocastigar y tengo un problema de salud mental. Y eso es falso. O sea, sentir ansiedad es normal. Y quiero repetir esto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de ansiedad no estamos hablando de otra cosa, de algo que Dios nos dio en nuestro paquete, que es normal. Las personas también, y esto es otro punto que para mí francamente es importante, dicen, si tengo ansiedad necesito medicación. Cuidado. No todos los situaciones como ansiedad, como depresión, como estrés, necesitamos necesariamente de medicación. ¿Qué ocurre? Cuando a veces tratamos esto únicamente con medicación, en muchos casos, no digo que en todo, pero en muchos casos, minimizamos sintomatología, la persona puede de repente pensar que está bien, sin embargo no hemos trabajado con el problema en su raíz. Así que trabajamos con las ramas, pero nunca llegamos al tronco de la situación que en realidad me está generando ansiedad. Hay un poco, yo siempre digo, están los profesionales que trabajan medicación, que son los psiquiatras, pero evaluar si realmente lo que estoy viviendo amerita medicación. Y entonces, las personas con ansiedad dicen por ahí, ¿verdad? En un estigma, son miedosas, son débiles, son changas. Y la realidad no, son personas que tienen una situación que tienen que atender, que tienen que resolver, que tienen que trabajarla y que se va a resolver, ¿verdad? A medida de que la atendamos de la manera eficiente, de la manera adecuada y que no la pasemos por alto. Entonces, ¿qué yo he visto en el proceso? Y ahorita lo hablaba con unos compañeros de trabajo. Hablamos de discapacidad desde la perspectiva del que es ciego, de la persona que es sorda, de la persona que tiene un impedimento físico. Que lo podemos ver así. Correcto, pero la salud mental, como la sacamos de ese renglón, y no, la salud mental sigue siendo un aspecto de las personas parecer, ¿verdad? Diversidad funcional desde la parte mental. Entonces, ahí vienen los estigmas, porque los estigmas llevan a las personas a no querer buscar ayuda. Y he identificado 5 estigmas comunes cuando estamos hablando de ansiedad. Número 1, lo asocian a timidez. Número 2, lo asocian a changuerías. Número 3, hay personas que concluyen que es su culpa la ansiedad que están padeciendo. Número 4, que esto yo lo escucho todos los días, es que parezco de los nervios. Pero a eso de los nervios puede ser tan amplio, ¿verdad? Y no le ponemos nombre y apellido y entonces puede ser un poco perjudicial. Y hay personas que dicen, todo está en la mente, ¿verdad? Esta filosofía del poder de la mente, que en efecto sí lo hemos hablado ya aquí otros lunes, pero la ansiedad es un poquito más allá de ese poder de la mente y, ¿verdad? Lleva un diagnóstico. Claro, cuando se va a niveles patológicos se tiene criterio para diagnóstico, pero sigue siendo un aspecto, ¿verdad? Que lo trabajamos en todos los seres humanos de manera universal. Así que, ¿qué ocurre? Como las personas viven bajo este estigma y no tratan la ansiedad como algo común por el temor al que dirán, pasan algunas cosas que se ven identificadas en las personas. 1, problemas con la autoestima, tratamientos no basados en evidencia, y eso es uno de los mayores que ocurre, porque entonces yo empiezo a recomendarle sin ser clínico, tómate esto, bébete este té, bébete estas pastillas, porque a mí me funcionó, y hay que tener mucho cuidado con eso. Un mal diagnóstico, a veces le hacemos una marca en algunos casos de por vida, ¿verdad? Por lo Ahí, ¿verdad? Fuertísimo, y eso lo he visto tanto, que marcamos a alguien dándole un diagnóstico que realmente no tiene, que a lo mejor mucho pasa eso es algo bien, que realmente a lo mejor lo que tenía era una situación de ansiedad que pudo haberse manejado o manifestado por cualquier situación y no fue atendida. Son personas que entonces se salen de los recursos de apoyo y carecen de apoyos, tienden a estar solos y un mal rendimiento en sus ejecuciones. Así que mi recomendación base a este tema y lo que debo conocer de la ansiedad, y nuevamente, es un aspecto normal en el ser humano. Es parte del paquete que Dios nos dio, es parte de lo que funciona en nuestro organismo. Pero, además de eso, buscar ayuda y tratamiento si lo amerita, con un profesional que nos pueda ayudar en esa dirección. Claudina, que creo que te quiere preguntar. Ah, ok.
Ujú. Claro. Ujú, ujú, ujú. Y en esa dirección, ahí yo creo que es que está el problema, cuando lo miramos como algo negativo y no como algo normal que todos los seres humanos enfrentamos. Y en esa situación, siempre le digo a los pacientes, hay que entender que la ansiedad es más que una situación o trastorno, es parte del día a día de nosotros los seres humanos. Y los demás consejos que pudiera darles es que aprender que no todo es perfecto, que nos demos permiso para aprender. Y es lo que funciona mucho, lo dije el lunes pasado y lo quiero repetir hoy, los ejercicios de respiración, pero hoy le voy a añadir los ejercicios de musicoterapia, la aromaterapia. ¿Cómo funciona eso? Esto, Simplemente busca, pero no puede ser como que cualquier música. claro, claro. Música de relajación, y yo recomiendo mucho. Y a mí me funciona mucho estos aspectos que uno le echa a estos tipos de aceites que cambian la atmósfera, el ambiente, la respiración, eucalipto. Hay otras cosas que con un cierto tipo de música de relajación pues funciona y ayuda a calmar los niveles de ansiedad, ¿no? Y yo siempre le digo a la gente que se aprendan a conocer, ¿verdad? Si tú aprendes a conocer, puedes saber cuándo estás ansioso y cómo manejar, ¿verdad?, esta situación. Y yo quisiera culminar con algo breve. La escritura, hay un texto donde el apóstol Pedro dice: echad toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Y siempre me gusta hacerle preguntas al texto bíblico. Y me pregunto yo, ¿Pedro habrá pasado situaciones de ansiedad en su caminar para escribir esto? Y hay dos aspectos que identificamos donde yo digo, wow, sí. Uno, cuando están en la barca, que los vientos, ¿verdad?, se ponen enfurecidos, y la mar y la tormenta, y es Pedro el que dice: si eres tú, manda que yo camine por encima de las aguas. Y está todo este evento donde Pedro, aún pidiendo el milagro, sabiendo que es Jesús quien se lo puede otorgar, lo vive, pero se deja llevar por las circunstancias que está viviendo hasta hundirse. Pero también está la conversación de Pedro y Jesús, cuando Jesús le dice: tú me vas a negar. Y Pedro le dice: no. Y le dice: sí. No habrá cantado el gallo 3 veces, Pedro, cuando ya tú me habrás negado. Y siempre digo, la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, toma esta imagen de la escritura porque capta la mirada de Jesús y de Pedro una vez ocurre el proceso de negación, como boom, como te lo dije. Y yo me imagino que desde ese momento que Pedro está consciente de que acaba de negar al maestro, emocionalmente este hombre queda destruido a tal punto que cuando Jesús resucita, una de las primeras palabras que dice es: vayan donde los discípulos, pero el texto especifica y dice: y donde Pedro, y díganle que yo he resucitado y que voy a volver a encontrarme con ellos como le prometí. Y esa especificidad del texto de enmarcar, díganle a los discípulos, pero a Pedro, al que emocionalmente no está bien, que no caduca su plan, mi plan sobre su vida, creo que es bien importante. Y ahí vemos un Pedro después más maduro diciendo: echen vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Me quedan literalmente 2, máximo 3 minutos. No quiero cerrar el segmento sin que alguna de nuestra audiencia, ¿verdad?, alguien de nuestra audiencia que tenga alguna pregunta referente a este tema que Brian ha traído o alrededor de cualquier otro tema. ¿Tienes alguna situación que estás atravesando en tu vida y necesitas un consejo? Nos puedas llamar rapidito aquí al 787-747-8801. No te vas a identificar, ¿verdad? Queremos preservar tu anonimato en este segmento, pero nos gustaría, ¿verdad?, que si tienes alguna situación que estás enfrentando, no te quedes ahí en el vacío en este momento y puedas tener la confianza de llamar aquí en entero anonimato al 787-747-8801, 747-8801. Nos quedan literalmente máximo 2 minutos antes de cerrar este tema. No quería hacerlo sin antes dar la oportunidad que si hay alguien en esta hora que nos está escuchando y necesita un consejo, lo puede hacer llamando al 747-8801. Antes también de despedirme, quiero preguntarte, Brian, ¿cómo yo identifico que en efecto yo estoy sufriendo de ansiedad? Sí, hay varios aspectos, ¿verdad? El aspecto puede verse generado. Me contestas rapidito, sí. Quiero atender esa llamadita que tengo claro. aquí en línea. Hola, buenas tardes, estás en vivo.
Saludos, ¿con quién hablamos? Francisco, cuéntanos tu pregunta. Ay, discúlpame. Pues mira, si prefieres hacerlo privado, Brian, puedes decir Sí. tu número telefónico, ¿no? Claro, sí. 787-210-7793. 210-7793. 210-7793. Ahí vas a hablar de forma totalmente privada con el licenciado Brian Colón. Y qué bueno, ¿verdad? Que pudiste entrar y decir, ¿verdad? Poder quizá Brian más adelante en unos minutos te pueda atender tan pronto salga de aquí del segmento. Brian, me estabas comentando rapidito cómo yo identifico la ansiedad. Se puede ver enmarcado en varias cosas, pero, ¿verdad? El no poder dormir puede ser un ejercicio de ello. Puede ser un indicador. Un indicador, esa es la palabra correcta. El aspecto de la alimentación puede verse alterado. El no querer estar con... En ese sentido, ¿la alimentación en qué sentido? Que no como mucho. Al revés. Como Típicamente que las personas comienzan a comer mucho. Puede generar ansiedad y puede llevarnos a lo que conocemos como el síndrome de burnout. Puede generar ansiedad, puede llevarlo al estrés y del estrés puede llevarlo a un burnout, ¿verdad? Que le llaman el síndrome del quemazón en el buen español. Porque el trabajo en exceso, claro, nos demanda unas cosas que no necesariamente a lo mejor nuestro organismo está ready para trabajarla, y ahí para combatir pues nos ponemos ansiosos para tratar de cumplir. Sin duda creo que es un tema que amerita, yo diría que una segunda parte, que tú estés con nosotros hablando de esto, porque sé que el tiempo nos ha corrido a las millas, ¿verdad? Y yo quisiera que muchas más personas de las que nos escuchan, como el caballero que nos llamó, pudieran beneficiarse de este tema. Muchas veces nosotros pensamos que porque le servimos a un Dios vivo, un Dios de poder, que nos ama y nosotros le amamos con todo el corazón, de alguna forma estamos exentos de sufrir alguna de las situaciones que en esta tierra pues, se nos presentan por nuestra condición humana. Y el mismo Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Él sí nos dice, ¿verdad?, que confiemos porque Él ha vencido, y nosotros creemos que si Él ha vencido, pues nosotros somos más que vencedores por medio de Él, porque nos ha amado. Sin embargo, creo que es importante que le pongamos ya nombre a las situaciones que quizás estamos enfrentando, y por negación a que cómo es posible que yo esté viviendo eso, no hemos atendido eso de una forma diligente, pues creo que es un buen momento para que nosotros empecemos a darle nombre a esas circunstancias, porque una vez ya nosotros le damos nombre, pues sabemos en qué dirección nos vamos a dirigir. A mí me ha encantado mucho este tema que has traído en esta tarde, Brian. Nuevamente, número telefónico para todo aquel que necesite una consulta privada contigo y que se sienta más en confianza de poder dialogar este tema contigo, o cualquier otro, ¿verdad?, que esté enfrentando en su vida. Claro que sí, Roberto y Claudino nos pueden contactar al 787-210-7793, 210-7793. Y para hacerlo de una forma, ¿verdad?, más directa, el sacar citas, si es que lo merita, pues pueden entrar a briancolon.com, Brian BRYAN. En la parte de contacto nos pueden sacar su cita. Me parece brutalmente excelente esta información que nos has traído en esta tarde. Gracias, Brian, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y te esperamos el próximo lunes. Eso es así. Gracias por estar aquí. Nosotros continuamos con mucho más aquí en el